soñador de sueños. La referencia aparece en el Deuteronomio capítulo 13 verso del 1 al 5. En algunas versiones se menciona como soñador de sueños. Este pasaje advierte al pueblo de Israel sobre los falsos profetas o soñadores que podrían intentar alejarlos del único Dios verdadero. Deuteronomio capítulo 13 verso del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando, para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz, a él serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual el Señor tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Contexto y significado. Advertencia contra los falsos profetas. Este pasaje advierte contra aquellos que, aunque puedan hacer señales o prodigios, incitan al pueblo a adorar a otros dioses. Incluso si sus sueños o profecías se cumplen, no deben ser escuchados si su mensaje es contrario a la devoción al Señor. Prueba de fidelidad. Se interpreta que Dios permite que surjan estos falsos profetas como una prueba para ver si el pueblo realmente ama y sigue a Dios de todo corazón. Pena severa. En el contexto de la ley de Israel en ese tiempo, el castigo para un falso profeta que intentaba desviar al pueblo era la muerte. Esto refleja la gravedad de apartarse del monoteísmo en la cultura hebrea. Este pasaje es parte de una serie de advertencias en el Deuteronomio contra la idolatría y la falsa adoración. En el contexto bíblico, los soñadores de sueños eran aquellos que afirmaban tener revelaciones o visiones a través de los sueños, pero el mensaje debía ser evaluado para asegurarse de que no desviara al pueblo del verdadero Dios. Naturaleza humana del Mesías. El Mesías es un hombre mortal que vive en la tierra y cumple con las profecías a través de su liderazgo y acciones. No es una figura celestial o espiritual, sino un líder terrenal. Función del Mesías. El Mesías traerá redención al pueblo judío y paz al mundo. Su rol es transformar las condiciones humanas y políticas en la tierra, algo que es muy diferente de la función de los espíritus y deidades evangélicas que actúan principalmente en el plano espiritual. En el judaísmo, el Mesías, Masías en hebreo, no es hijo de Dios, sino un ser humano. Según la tradición judía, el Mesías será un líder mortal, descendiente del rey David, que será ungido para cumplir una serie de misiones en la tierra. Estas incluyen restaurar el reino de Israel, traer paz al mundo, reunir a los exiliados judíos y establecer un reinado de justicia bajo la ley divina. A diferencia de los dioses del Evangelio que son seres espirituales creados, el Mesías es visto como un ser humano excepcional con una misión sagrada, pero no como una entidad divina o sobrenatural. Los judíos están obligados activamente a rechazar a Jesús, según la Torá y sus tradiciones, no lo ven como el Mesías o como una figura religiosa central. Para los judíos, seguir los mandamientos de la Torá es lo que define su relación con Dios, y en ese contexto, Jesús no tiene un papel significativo. Los falsos profetas realizan milagros y prodigios semejantes en apariencia a los que hizo Moisés, según lo que la Torá menciona. Estos actos serán extraordinarios, capaces de asombrar y engañar a muchas personas. En términos de poder visible, sus prodigios tendrán una apariencia de milagros auténticos, pero su fuente será semejantes en apariencia a los que hizo Elías o Moisés. De hecho, la Biblia hebrea advierte que estos milagros serán tan impresionantes que incluso podrían engañar a los judíos, lo que sugiere que el nivel de asombro y poder visible será muy alto. Por lo tanto, aunque los prodigios de los falsos profetas pueden parecer semejantes a los milagros de Moisés en forma y apariencia, curaciones, señales en el cielo, manifestaciones sobrenaturales, la diferencia esencial está en el mensaje de ese poder. Mientras que los milagros de Moisés provienen de Dios y tienen el propósito de revelar su amor y protección, los prodigios de los falsos profetas tienen un propósito de alejarlos de Dios. Es decir, en términos de magnitud y apariencia, sí, los prodigios serán semejantes a los milagros,
pero la clave está en discernir su origen y el propósito detrás de ellos. En los textos, la palabra prodigio se refiere a hechos o eventos extraordinarios que están fuera de lo común y que se perciben como señales o manifestaciones del poder divino. Los prodigios suelen ser milagros o fenómenos que asombran a las personas y que demuestran la intervención directa de Dios en la realidad. Generalmente, estos eventos tienen un propósito específico, como confirmar la autoridad de un profeta, anunciar juicios o manifestar la gloria de Dios. Un ejemplo de prodigios en la Biblia es cuando Moisés realiza milagros en Egipto, como las plagas que cayeron sobre el país, Éxodo capítulo 7 verso 12, o los milagros de Elías y Moisés, como separar las aguas y revivir a los muertos, que son descritos en los textos. Los prodigios a menudo están acompañados de señales y se usan en conjunto para señalar la voluntad o intervención divina. El verso que habla de los soñadores de sueños se encuentra en los textos de la Torá. Dios advierte a los hebreos sobre la aparición de falsos profetas que realizarán señales para engañar. Los falsos profetas realizan milagros y prodigios semejantes en apariencia a los que hizo Moisés, según lo que la Torá menciona. Estos actos serán extraordinarios, capaces de asombrar y engañar a muchas personas. En términos de poder visible, sus prodigios tendrán una apariencia de milagros auténticos, pero su fuente será engañosa. Por lo tanto, aunque los prodigios de los falsos cristos pueden parecer semejantes a los milagros de Elías y Moisés en forma y apariencia, curaciones, señales en el cielo, manifestaciones sobrenaturales, la diferencia esencial está en la fuente de ese poder. Mientras que los milagros de Moisés provienen de Dios y tienen el propósito de revelar su propia divinidad, los prodigios de los falsos profetas tienen un propósito contrario. Es decir, en términos de magnitud y apariencia, sí, los prodigios serán semejantes a los milagros, pero la clave está en discernir su origen y el propósito detrás de ellos. Los sabios, magos y hechiceros de Egipto que aparecen en el relato bíblico, especialmente en la historia de Moisés en el libro del Éxodo, tienen una situación similar en cuanto a la realización de prodigios y señales que imitan los milagros de Dios, pero con una fuente distinta. En Éxodo versículo 7 verso 10 y 12, cuando Moisés y Aarón se presentan ante el faraón y realizan el milagro de convertir su vara en una serpiente por orden de Dios, los magos de Egipto hacen algo parecido con sus artes mágicas. Vinieron, pues, Moisés y Aarón ante Faraón, e hicieron como el Señor lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces también llamó Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Éxodo versículo capítulo 7 verso 10 y 12. En este pasaje, los hechiceros de Egipto imitan los milagros de Moisés con poderes sobrenaturales que provienen de la magia o del ocultismo, no de Dios. Aunque pueden realizar señales similares, como convertir varas en serpientes, la diferencia está en la fuente de su poder. Los magos egipcios usan encantamientos, mientras que Moisés actúa por mandato divino. Lo interesante es que, conforme Moisés realiza más milagros, como las plagas de Egipto, los magos de Faraón pueden imitar algunos al principio, pero luego fallan en reproducir los milagros más avanzados. Por ejemplo, en la tercera plaga, piojos, los hechiceros no pudieron replicarla y reconocieron, el dedo de Dios es este, Éxodo capítulo 8 verso 18 y 19. Así que, en términos de poderes aparentes, los sabios de Egipto, como los falsos cristos mencionados por los textos, pueden hacer prodigios semejantes a los milagros divinos, pero no tienen el mismo origen ni pueden igualar el poder de Dios. Estos actos, aunque impresionantes, tienen un límite y una fuente distinta.